Ahora, Ujú. en esta placa orificio, ¿no es cierto? Se ve así usualmente. Nosotros la podemos ver, podemos ver prácticamente una brida. Dentro de la brida va a estar la placa orificio, que ustedes ya saben que va a ser como una arandela que va a reducir el área por donde circula el líquido, el fluido, ¿no? Y dos tubitos que son prácticamente las tomas de presión, dos tubitos que son las tomas de presión. Y esta parte de aquí es sumamente importante porque esta parte lo que hace es coger esa toma de presión, transformarla en voltaje, en corriente, ¿no es cierto? Y eso por medio de un protocolo de comunicación industrial lo transmite a un procesador. Este procesador hace la operación matemática y luego nos indica, ¿no es cierto? En este indicador nos indica y nos dice ya una medida que nosotros ya podemos leer, que es, por ejemplo, 3 metros cúbicos por minuto, 5 metros cúbicos por hora, o puede ser 5 litros por minuto. Entonces, eso es lo que hace el procesador de caudal, todo este sistema de aquí, ¿no es cierto? Y todo este sistema es para el sistema placa orificio, ¿ya? Pues vamos a ver un pequeño videíto. En este video, eh, pongan mucha atención. Vamos a ver solamente la placa orificio que está aquí en esa parte, ¿no es cierto? Esta placa orificio. Ya, vamos a ver la de... Bien, entonces como les había dicho, se ve una brida. Dentro de la brida se ve dentro de la brida se ve como la arandela, ¿no? Que está reduciendo el área por donde circula el fluido, ¿ya? Entonces, miren, aquí nosotros tenemos las dos tomas de presión, una antes y una después. Estas dos tomas de presión van a una cámara donde hay un diafragma, ¿no es cierto? Eso ya lo habíamos visto en los medidores de presión. Entonces, aquí este diafragma es bastante importante. El diafragma es bastante importante porque prácticamente este diafragma ya nos va a dar o nos va a decir eh, cuán- cuánto más grande es este punto de aquí, es la presión en este punto de aquí, ¿ya? Recuerden que la llamada antes de la reducción del espacio va a ser siempre mayor, ¿no? Entonces, ese diafragma va a ser sumamente importante y la medición de este diafragma en realidad es un sensor de presión, ¿no? Entonces, si ustedes regresan a ver los videos de los sensores de presión, nosotros vamos a notar que estos sensores de presión aquí tranquilamente pueden utilizar una galga extensiométrica. ¿Para qué? Para medir la deformación de este diafragma, de esta membrana. Y esa deformación va a ser proporcional a la presión, ¿no? Y prácticamente esa deformación nos va a decir cuánto más grande va a ser esta presión que hay en este punto de aquí con respecto a la presión que hay en este punto de acá. ¿Ya? Facilito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se ve el líquido? El líquido se ve algo así. Hasta este punto el líquido viene normal. En este punto, si ustedes se dan cuenta, aumenta la velocidad notablemente, ¿no es cierto? Y prácticamente lo que ocurre aquí es un pequeño vacío. Ese vacío es una caída de presión. Entonces hace que la presión 1 siempre sea mayor a la presión 2. Ahora, el caudal va a ser mientras la presión 1 sea más grande, mientras la diferencia entre estas dos presiones sea más grande, más caudal va a haber. Mientras sea menos grande, menos caudal va a haber, va a existir, ¿ya? Entonces, por eso es que se crea se pone esta placa orificio. Ahora, esta placa orificio es es un sensor muy utilizado, es un sensor muy utilizado sobre todo para líquidos que tienen alta densidad, porque estos líquidos que tienen alta densidad simplemente, o sea, la reducción de espacio es simplemente esta arandela de aquí,
¿Sí se dan cuenta? Entonces no vamos a tener posibles atascamientos acá, ¿no? Posibles atascamientos, como, como sí puede existir, como sí puede existir en, en otros sensores que vamos a ver más adelante. Ahora, importante que nosotros sepamos es que aquí se produce una caída de presión, porque se produce prácticamente un vacío. Entonces, el agua o el líquido, el fluido, ¿no es cierto? Lo que hace es prácticamente aquí relajarse un poquito. Ese relajamiento que se produce aquí es lo que produce una caída de presión, como ustedes lo pueden ver en el fluido. Ahora, eh, esta arandela, ¿no es cierto?, puede ser menos efectiva que el siguiente sensor que vamos a ver, y el siguiente sensor que vamos a ver es un sensor de tobera. Miren, este es un sensor de tobera. Este sensor de tobera tiene esta forma. Si se dan cuenta, es como una pequeña tobera, una pequeña reducción y después lo suelta. Entonces, este sensor de tobera, miren, hace que el relajamiento del líquido sea un poco menor, ¿no? Entonces, prácticamente este sensor podríamos decir que es un poco mejor que el anterior, pero tiene un, un, un pequeño limitante, digamos así, que para líquidos demasiado densos ya no nos permite, o no es recomendable más bien, porque al tener un espacio, ¿no es cierto? Al tener este espacio que es un recorrido, ¿no es cierto? Lo que hace es producir, espérense antes de pasar, lo que hace es producir, aquí está, ya, aquí está, lo que hace es que se pueda producir un atascamiento, ¿no? En esta parte de aquí se pueda reducir el, el área y eso ya produciría lecturas erróneas, ¿no? Entonces, sin embargo, para líquidos un poco más livianos, este sensor de tobera es excelente, ¿no? Para líquidos un poco más livianos, este sensor de tobera es excelente. Eh, Sin embargo, o sea, vienen sus, vienen sus restricciones o vienen sus líquidos que sí se pueden medir, ¿no es cierto? Como por ejemplo el aceite, sí se podría medir. Ahora tenemos el siguiente sensor, y este sensor de aquí es un sensor de tubo Venturi. Entonces, este sensor de tubo Venturi lo que hace es reducir totalmente, miren, esa reducción hace una parte cónica de reducción, ¿no es cierto? Y hace un tubo aquí, si se dan cuenta, un tubo aquí en una pequeña sección reducida, y luego hace otro cono para ampliar otra vez la sección, ¿no es cierto? Y prácticamente volver a la misma sección anterior. Pero ya este sensor de aquí, ¿no es cierto? Sí tiene ya más restricciones incluso que el anterior a líquidos demasiado densos, ¿no es cierto? Líquidos demasiado densos eh, por el tema o líquidos o fluidos que no sean totalmente puros, que tengan algún tipo de impurezas, ¿no es cierto? Algún tipo de sólidos, sería el limitante de estos sensores de aquí. Entonces, son tres tipos de sensores, tres tipos de aplicaciones, ¿no es cierto? Estos sensores son excelentes para aplicaciones un poco más livianas, ¿no es cierto? Entonces, los tres sensores utilizan el mismo tipo de sensamiento. Ahora, nosotros a este tubo de aquí, al tubo que acabamos de ver, a este tubo de aquí, nosotros le conocemos como tubo Venturi. A este tubo le conocemos como tubo Venturi, ¿no es cierto? Y es bastante interesante las aplicaciones que nosotros podemos tener de este tubo Venturi. Por ejemplo, este tubo Venturi y es este mismo sistema, ¿no es cierto? Para medir caudal, se utiliza, por ejemplo, en los carburadores, en las bombas de gasolina,
son excelentes para medir el caudal que está pasando. Incluso un gran dato que, bueno, que acabo de investigar es que este tubo Venturi que ustedes lo están viendo aquí, se utiliza en las bombas de gasolina para el suministro de gasolina a los autos. Entonces, cuando ustedes ven que es lo que entra el auto, ¿no es cierto?, es tantos galones, ¿no es cierto?, eso se calcula por medio de sensores de caudal. Esos sensores de caudal utilizan un tubo Venturi como el que ustedes ven aquí. Entonces, la gasolina es un líquido que ya está procesado, es un líquido bastante liviano, no es un líquido denso, ¿no es cierto? Y es un líquido excelente para un tubo Venturi. Entonces, ahí tenemos la aplicación del tubo Venturi. Aunque se utiliza el tubo Venturi, este es un tubo Venturi, otra de las aplicaciones de este tubo Venturi es en los carburadores y bueno, en los carburadores antiguos, donde no había un sistema eléctrico o sí, un sistema eléctrico de medición. En los carburadores se regulaba el paso de gasolina con un tubo Venturi, ¿no? Entonces yo puedo dar fe de eso. En los carburadores hay un tubo Venturi que permite el paso de gasolina de acuerdo al diferencial de presión. Estos tres sensores que acabamos de ver utilizan el principio de Bernoulli. Entonces, este principio de Bernoulli prácticamente nos dice que para que se compense la igualdad de la ecuación de Bernoulli, lo que tiene que pasar es que el caudal tiene que aumentar y la presión 2, la segunda presión, tiene que bajar, ¿no es cierto? Entonces, el caudal tiene que aumentar y la presión 2 tiene que bajar. Pues prácticamente lo vamos a ver aquí. Este es el tubo Venturi, ¿no es cierto? Este es Venturi, ¿verdad? Venturi, por cierto, tiene otras aplicaciones bastante interesantes. Una de las aplicaciones es que si nosotros si en este punto nosotros tendríamos un tubo que viniera hacia arriba y por aquí estuviera circulando gasolina, porque esta aplicación de tubo Venturi está en los carburadores, lo que hace es, al momento que circula más rápido por aquí, inyecta aire dentro de la gasolina. Entonces, ese efecto del tubo Venturi, que es lo que al aumentar aquí la velocidad, ¿no es cierto? Y al poner aquí un tubito lleno de aire aquí, ¿no es cierto? Y al aumentar la velocidad, lo que hace es tomar presión del aire, la presión que viene de acá, e inyectar oxígeno aquí. Entonces, esto sirve para los carros que tienen carburador, hacer una mezcla entre el oxígeno y la gasolina para que esta mezcla llegue al motor y produzca una explosión dentro del motor, ¿no? Y así funciona el motor, con explosiones. Entonces, este es el efecto Venturi, ¿no es cierto? Lo que aquí nos indica es que esta parte de acá está llena de un volumen, ¿no es cierto? Este volumen está cruzando normal con esta sección de aquí, pero aquí tenemos una reducción, ¿no es cierto? Entonces, el mismo volumen va a cruzar por aquí en el mismo tiempo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es que para que este mismo volumen cruce desde este punto hasta este punto, esto tiene que cruzar sumamente rápido. Entonces, tiene que ir rápidamente y llegar a este punto de acá, ¿ya? Entonces, lo que nos dice Bernoulli es que el volumen aquí, sobre el tiempo 1, ¿no es cierto? Que supongamos que es un segundo, va a ser igual al volumen de acá, que es menos volumen, sobre el tiempo 2, que también es menos, para que se cumpla esta igualdad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice prácticamente Venturi? Es que este volumen de aquí tiene que cruzar por esta distancia de aquí, pero lo va a hacer de manera más rápida. Entonces, Bernoulli
lo que nos dice es lo siguiente. Bernoulli nos da esta definición de aquí. La presión 1, ¿no es cierto? Que va a ser en ese punto, la presión en ese punto, por ρ, que es una constante, por la gravedad por la altura 1, más un medio de ρ, que sigue siendo la constante, por la velocidad 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Es igual a la presión 2 en este punto, por ρ por gravedad por la altura 2, ¿no es cierto? Más un medio de ρ por la velocidad 2 al cuadrado. Ahora, estos dos puntos están a la misma altura, ¿no? Como están a la misma altura, entonces prácticamente van a ser iguales, exactamente iguales. La gravedad es la misma, ρ es la misma, es una constante de líquido, entonces van a ser exactamente iguales. Entonces, si son exactamente iguales, ¿qué nos queda? Nos queda la velocidad aquí, la velocidad 1 y la velocidad 2. También nos queda la presión 2 y la presión 1. Entonces, como ya habíamos dicho que según Venturi, ¿no es cierto? Nos dice que la velocidad 2 va a ser un poco más rápida. Entonces, si esta velocidad aumenta, ¿no es cierto?, con respecto a esta velocidad, para que se cumpla esta igualdad, ¿no es cierto?, para que se compense, si estoy aumentando esta velocidad, esta presión tiene que disminuir. Entonces, la presión en este punto va a disminuir. Y ese es el efecto o el principio Bernoulli, que la presión aquí va a disminuir con respecto a esta presión de acá. Entonces, como la presión va a disminuir, miren lo que nos queda. De aquí ya nosotros podemos sacar que la resta de estas dos presiones, de hecho aquí voy a hacer un pause, y lo voy a escribir de la siguiente manera, que nos va a quedar que, bueno, la resta de estas dos presiones, ¿no es cierto? La resta de estas dos presiones va a ser directamente proporcional a la velocidad al cuadrado de esta, perdón, sí, a la velocidad al cuadrado, o la resta de estas dos presiones va a ser, la resta de estas dos presiones, se colgó. Ya, la resta de estas dos presiones, ¿no es cierto?, va a ser igual a la resta de estas dos velocidades, ¿ya? Entonces, prácticamente, lo que tenemos nosotros es lo siguiente. Les iba a escribir lo que nos va a quedar en la ecuación, ¿no? En la ecuación nos va a quedar que presión 1 menos presión 2, ¿no es cierto?, que es la resta de las dos, por 2, ¿no es cierto?, todo esto dividido para ρ, que no tengo aquí a ver cómo se pone ρ. Ya, ahí está, dividido para ρ, es igual, ¿no es cierto?, es igual a la velocidad 2, que es la mayor, a v2 al cuadrado, velocidad 2 al cuadrado, perdón, velocidad 2 al cuadrado, menos velocidad 1 al cuadrado, ¿ya? Entonces, prácticamente eso nos va a dar. Ahora, cuando nosotros tenemos la velocidad, nosotros ya podemos tener el caudal, ¿no es cierto? Porque el caudal es simplemente la multiplicación de la velocidad por el área. Entonces, nosotros ya prácticamente ya tenemos el caudal de esta fórmula de Bernoulli, ¿ya? Esta parte de aquí, ¿no es cierto?, que yo acabo de hacer, no les voy a pedir que ustedes la hagan y que la sepan hacer,
Pero sí tienen que entender que esa operación matemática la hace el transductor, esa parte donde se resta la, las operaciones matemáticas. Es decir, eso la hace este de aquí. Esta resta de aquí la hace este transductor de acá. ¿Ya? Bien, hasta ahí tienen alguna pregunta para pasar al siguiente tema. Mulita, dije yo, como que me confundí. Ya, muy bien. Pasemos al siguiente tema. Y este es, bueno, ese es un, ese es de los transductores de presión, perdón, de caudal más sencillos que podemos encontrar. Tampoco es para todos los líquidos, no es para líquidos demasiado densos o líquidos que no sean puros, más bien líquidos que no sean puros ni que sean demasiado densos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Nosotros vamos a tener esta área de aquí cónica, ¿no es cierto? Esta área cónica de aquí, que esta área de aquí va, perdón, ese material de esta área de aquí, junto con el material interno, va a depender, la construcción va a depender directamente de la presión que se maneje, ¿ya? De la presión que se maneje. Entonces, este punto de aquí se llama, perdón, es el obstructor, se llama el obstructor, ¿ya? Tiene una parte cónica, como un tornillo, y una cabeza igualita a un tornillo, ¿no es cierto? Entonces entra el flujo, lo que hace es prácticamente el flujo, al tener esa parte cónica, el flujo no se queda, como habíamos visto en la clase anterior, en la semana anterior, que si esto fuera totalmente plano, ¿no es cierto? Posiblemente habría una cantidad de flujo atrapada aquí que no le permite ir ni a izquierda ni a derecha, ¿no? Entonces, al tener esa parte cónica no va a haber ese problema. Entonces, el flujo se viene hacia la derecha o hacia la izquierda y lo que va a hacer es levantar este obstructor. Entonces, conforme lo levanta, nosotros podemos medir en esta escala de aquí, podemos medir el flujo que nosotros tenemos. Este es bastante fácil, es un rotámetro, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con un material eléctrico o electrónico, ¿no es cierto? Es totalmente mecánico, ¿no es cierto? Totalmente manual, más que manual, sí, manual y mecánico, ¿no es cierto? No tiene ninguna ciencia, ¿no es cierto? Entonces, mientras más flujo, más arriba va a llegar el obstructor, mientras menos flujo, más abajo va a llegar el obstructor. Aquí no hay una reducción de área, digamos así, notable o una reducción de área válida. Simplemente tenemos aquí una reducción de área, ¿no es cierto? Incluso, si ustedes se pueden ver, el tamaño de la tubería es esta, ¿no? El diámetro. Incluso aquí hay una área un poco más grande, más bien, ¿no? No es que haya una reducción de área. Entonces, eso es lo que sucede en este punto de aquí, ¿ya? Eso es lo más fácil que pueden encontrar, ¿no? Aquí, desde aquí, viene ya un poco. Ese es como, es una turbina. Eso quiero dejar bien claro, las turbinas tienen aspas. Estas aspas, tienen una pequeña inclinación hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, en esta pequeña inclinación, eh, lo que hace es que cuando pasa el flujo, mueve estas aspas. Entonces, mientras más rápido pasa el flujo, más rápido se va a mover las aspas. Entonces, estas aspas son metálicas. Entonces, cuando pasan por este punto donde hay un sensor inductivo,
lo que hace este sensor inductivo es prácticamente reconocer o detectar cuando una aspa está pasando por ahí. Entonces, lo que hace realmente es medir la velocidad con la que gira esta turbina. Y esa velocidad es directamente proporcional al caudal, ¿ya? Esa velocidad es directamente proporcional al caudal. Ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí? No estamos midiendo caudal. Si ustedes se dan cuenta, no estamos midiendo caudal. Lo que estamos midiendo es la velocidad con la que gira la turbina, ¿no es cierto? Y esa velocidad con la que gira la turbina vamos a operar matemáticamente porque algo que se me está olvidando es que caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces, si nosotros podemos ya saber cuánto es el área que circula, por ejemplo, el área de este tubo, lo podemos saber, y la velocidad nos la está midiendo este sensor magnético, ¿no es cierto? Entonces, al medir este sensor magnético la velocidad, ya nosotros tenemos el caudal, ¿ya? Entonces, también se tiene que hacer una operación matemática para conocer el caudal de este transductor. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Inge, y si Ujú. la turbina, esas aspas se dañarían, ¿qué pasaría? No, no me diga la velocidad nomás, ¿cierto? Si las aspas se dañan, por ejemplo, si se rompe una aspa, la lectura de velocidad ya no sería la correcta, ¿no? Si una aspa se daña, la lectura de la velocidad ya no sería, la lectura de la velocidad ya no sería la correcta, ¿no? Entonces, ya vamos a ver más adelante cómo se hace un medidor de velocidad, ¿ya? Entonces, si se daña, si se rompe y queda una o dos aspas, ya prácticamente no estoy midiendo de manera correcta la velocidad. Entonces, ¿por qué? Digamos que aquí hay 12 aspas, ¿no es cierto? Entonces, como voy a medir la velocidad, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? Cada 12 pulsos que detecte este sensor, eh, va a decir, llegó a una vuelta. Entonces, ¿cómo mide la velocidad? Mide el tiempo que se demora en dar 12 vueltas, en 12 pulsos, ¿no es cierto? Si se demora un minuto, dice, está girando una revolución, una vuelta por minuto, ¿ya? Así lo mide la velocidad. Entonces, si es que ya no tiene 12 aspas, ¿no es cierto? La lectura de la velocidad va a ser incorrecta, ¿ya? Bien, y ese es lo que habíamos dicho de desplazamiento positivo, ¿verdad? De desplazamiento positivo, prácticamente este sensor de caudal lo que hace es lo siguiente. A ver, si ustedes se dan cuenta que primero este es como, aquí hay un semicírculo desde este punto hasta este punto hay un semicírculo, ¿no? Si se dan cuenta, hay un semicírculo y de ahí viene una parte recta, ¿no es cierto? Prácticamente viene una parte recta. Y aquí hay otro semicírculo, ¿ya? Entonces se ve así. Ahora, eh, por, qué es qué es lo que nosotros tenemos? Esto va a girar en sentido de las manecillas del reloj. Así no, va a girar así. Entonces, cuando este gira, cuando este de aquí está en este punto, lo que hace es mover el líquido, ¿no es cierto? Mover el líquido, si ven todo este líquido que está aquí, lo mueve, lo mueve hasta llegar a este punto para que salga. De la misma manera, ¿no es cierto? Pasa con el área de abajo, miren, mueve el líquido. Entonces, qué es lo que hace todo este, esta parte de aquí? Lo que hace es
cuando terminan de girar totalmente, lo que han hecho es llenar y vaciar esta cantidad de aquí. Y lo único que hacen es, como ya sé cuánto mide esto o cuánto volumen puede entrar aquí, digamos que puede entrar 10 centímetros cúbicos en esta área de aquí, en esta forma de aquí pueden entrar 10 centímetros cúbicos, por decir como ejemplo, ¿no es cierto? Lo que hace es medir el tiempo en que tarda en salir ese líquido. Entonces, el tiempo en el que tarda en salir, digamos que es 10 segundos. Ah, ya tengo ya sé cuál es el caudal. Es 10 centímetros cúbicos por 10 segundos. Ah, entonces es 1 centímetro cúbico por segundo. Entonces, así es la manera en la que funciona este sensor de desplazamiento positivo. Y lo vamos a encontrar en esa parte de aquí. Espérenme un ratito. Ya, en esa parte de aquí vamos a encontrar el sensor de desplazamiento positivo. Miren cómo funciona. Ya. Si se dan cuenta que lo que hacen prácticamente es mueven el líquido, o sea, es decir, lo que hacen es saber cuánto líquido puede entrar aquí, ¿no es cierto? Obviamente restando el volumen de las aspas, ¿cierto? Cuánto líquido pueden restar aquí, que pueden poner aquí. Y eh, voy a poner un pause. ¿Cuánto líquido pueden poner ahí? Y lo que hacen es medir en cuánto tiempo se mueve ese líquido, o sea, cuánto tiempo se demora en entrar y cuánto tiempo se demora en salir. Y como ya sé cuánto líquido hay, ¿no es cierto? Y como ya sé el tiempo, ya sé cuál es el caudal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En la parte de arriba tenemos un rotor balanceado, es decir, unas aspas que están balanceadas. ¿Qué quiere decir balanceadas? Balanceadas quiere decir que eh, la parte de arriba, la parte del medio y la parte de abajo están totalmente centradas, están totalmente, están totalmente, me disculpan un momentito ya, espérenme un ratito. Tenemos un rotor que va a estar balanceado, es decir, va a estar perfectamente arriba y abajo. Balanceado quiere decir el mismo peso arriba y abajo, ¿no es cierto? De manera que eh, cuando gire no produzca ningún desbalance hacia ningún área, ¿no? Y en el otro tenemos un rotor desbalanceado. Ya, en la parte superior tenemos un rotor balanceado, en la parte inferior un rotor desbalanceado. Esta necesidad de ese rotor balanceado y rotor desbalanceado es porque en la parte de arriba nosotros necesitamos en la parte de arriba nosotros necesitamos que ese va a ser prácticamente el que va a medir, y en la parte de abajo el rotor desbalanceado prácticamente lo que va a hacer es, en esta área de aquí, se va a pegar un poco más a a la, a la pared, con la intención de que el líquido no se escape, de que el líquido no se fugue. Entonces, el rotor desbalanceado lo que realmente va a hacer es producir un desbalance, es decir, producir como se ve ahí en la imagen, un pequeño cabeceo al momento de girar.
Entonces, este cabeceo lo que va a hacer es permitir que este rotor de aquí, el rotor desbalanceado, se pegue a esta pared de aquí para que empuje todo el líquido, ¿no es cierto? Para que todo el líquido que pasa por aquí lo empuje hacia acá. Es decir, si es que no se pegara a la pared, va a haber líquido que no se va a mover, ¿no es cierto? Que se va a perder, entonces nos va a dar una lectura errónea. Entonces, de esa manera, al desbalancearlo, lo que nos va a permitir es mover la totalidad del líquido, ¿no? Que no haya pérdidas y mover el líquido. Esa es la razón por la que uno es balanceado y el otro es desbalanceado, ¿no es cierto? Es para permitir ese pequeño cabeceo que permita pegarse a la pared del, pegarse a la pared del, de esta cámara de volumen, ¿no es cierto? Ahora, ese volumen es conocido, recuerden eso, ¿no? El volumen que se mueve ahí es conocido. Y prácticamente lo que estamos haciendo es medir la velocidad con la que se llena y con la que se vacía ese volumen. ¿Para qué? Para saber el líquido, el caudal que tiene ese líquido. ¿Ya? Bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Bien, el siguiente es un transductor electromagnético. El transductor electromagnético, lo que tenemos aquí es prácticamente dos electroimanes. En estos puntos tenemos dos electroimanes. Tenemos dos electroimanes. A ver, que no se escucha bien, dice. ¿Sí me logran escuchar? Ya, tenemos dos electroimanes. Estos electroimanes de aquí producen un campo magnético de esta forma, ¿no? Ahora, hay una teoría de Faraday, que es el papá de la energía alterna. Faraday, Michael Faraday, dice que cuando se pasa un material conductor por un campo magnético, se produce voltaje, ¿no es cierto? Voltaje es FEMI, fuerza electromotriz inducida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? El líquido prácticamente viene a ser un material conductor, ¿no es cierto? El líquido debe ser un material conductor, no debe ser un dieléctrico, sino un material conductor. Entonces, al momento que mientras más rápido circule, mayor va a ser el voltaje que hay entre estos dos puntos, entre estos dos electrodos. Y esto lo que se va a encargar es de amplificar. Y eso es todo lo que hace este sensor electromagnético, ¿no es cierto? Es utilizar la ley de Faraday. Recuerden muy bien que la ley de Faraday dice que si yo atravieso un campo magnético con un conductor, ¿no es cierto? El voltaje que se produce en los extremos del conductor va a ser directamente proporcional a la velocidad con la que se atravesó el campo. Entonces, esa es la ley de Faraday. Ahora, lo que yo estoy utilizando esa ley de Faraday es para saber cuál es la velocidad con la que atraviesa el líquido este campo magnético. ¿Cómo hago eso? Midiendo los voltajes en estos dos extremos. Entonces, ese voltaje va a ser directamente proporcional a la velocidad. Y la velocidad multiplicada por el área de la tubería va a ser igual al volumen. Perdón, al caudal. ¿Ya? Va a ser igual al caudal. Bien, el siguiente es un transductor de caudal ultrasónico. ¿No es cierto? Como ya sabemos, el ultrasónico lo que hace es emitir una onda y el rebote de esa onda lo recepta o lo recibe el receptor. Ahora, el tiempo de viaje nos va a decir la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a medir? Prácticamente el tiempo.
Una vez que nosotros sepamos el tiempo, vamos a conocer la velocidad del fluido, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, aquí tenemos la formulita. Ahora, algo que me gustaría decirles es lo siguiente. Estos sensores tienen, ya, tienen un efecto Doppler, ¿verdad? Tienen un efecto Doppler y tienen eh, un efecto Doppler y tienen un efecto de tiempo de tránsito, ¿ya? Un efecto Doppler y un efecto de tiempo de tránsito. Entonces, este es el efecto Doppler. Ahora, ¿alguien sabe qué es el efecto Doppler? El principio de funcionamiento del tránsito. Ingeniero, No, ¿sí? usted en la clase anterior nos había dicho que el efecto Doppler, o sea, en sí, en que los sensores utilicen ese efecto porque se basan en algo que tiene que ver con emisor y receptor. No, lo que recuerdo que les dije, pero bueno, un poco bueno, lo que recuerdo que les dije, lo que les puse es el efecto Doppler en la luz, en la luz, ¿no? Cuando ustedes ponen un rayo de luz, ¿no es cierto? Cuando ustedes ponen un rayo de luz, perdón, cuando ustedes ponen en un vaso de agua, ¿no es cierto? Un pequeño esfero o un pequeño lápiz, ¿no es cierto? Ustedes van a ver como una, como que si el lápiz o el esfero estuviera cortado en el punto en el que ingresa el agua, ¿no? Ese ejemplo les había puesto como ejemplo, ¿no? Ahora, el efecto Doppler, el efecto Doppler en realidad es, les voy a dar unos ejemplos del efecto Doppler. Por ejemplo, cuando eh, ustedes han, ¿alguna vez se han preguntado cómo viaja el sonido? Nosotros creeríamos que, bueno, la respuesta más rápida es que el sonido viaja a 300, más o menos 332 metros sobre segundo en el aire, ¿no? O 340 en el, digamos así, sin resistencia de nada, ¿no? O sea, es como la velocidad estándar, en un mundo perfecto, la velocidad del sonido sería 340 metros sobre segundo. Pero la velocidad del sonido, en ese caso de los sensores, depende del medio o del líquido por el que va a viajar, ¿no es cierto? También depende si el emisor está en movimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos propone el efecto Doppler? Se define como el cambio de frecuencia aparente de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente con respecto al receptor. Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes han oído pasar la ambulancia, Sí, ¿sí? Ya. Sí, Cuando pasa la ambulancia, ¿no es cierto? Cuando pasa la ambulancia, digamos que pasa cerca de ustedes, ¿ya? Ustedes la escuchan claramente, pero mientras más se va alejando, ¿no es cierto? Ese sonido se mezcla con el sonido actual que ustedes lo tienen en sus oídos mientras va viniendo nuevas ondas sonoras, ¿no es cierto? Y se van mezclando nuevas ondas sonoras. Entonces, a ustedes lo que realmente está pasando, lo que realmente se está pasando es que ustedes reconocen que la ambulancia se va alejando porque el sonido o la frecuencia
se va haciendo más, porque va creciendo la frecuencia, pero nosotros lo reconocemos a eso como que el sonido se va apagando, pero en realidad la frecuencia va creciendo, y como la frecuencia va creciendo porque se va aumentando, porque porque aumenta la velocidad de la ambulancia, ¿no es cierto? La frecuencia del sonido va aumentando y se van acumulando ondas en nuestros oídos. Entonces, ese aumento de frecuencia en realidad nos hace creer que el sonido va disminuyendo, cuando antes de que disminuya, lo que realmente está haciendo es aumentar la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El efecto Doppler lo que nos dice es que mientras más rápido, ¿no es cierto? Mientras más rápido circule aquí el líquido, ¿no es cierto? Mientras más rápido circule, lo que yo voy a tener es muchos más rebotes, muchísimos más rebotes. Entonces, al tener muchos más rebotes ¿cómo es? En eh, diferentes direcciones, ¿no es cierto? Me llega una dirección al receptor, ¿ya? Me llega una dirección al receptor. Entonces, mientras más rápido circule el, 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 el- el líquido, yo voy a tener mucha más frecuencia, digamos así, del sonido en el receptor, ¿ya? Ese es el efecto Doppler. ¿Sí está entendido? ¿Sí está entendido? Sí. Ya, ahora, por ejemplo, cuando nosotros, digamos que para entender el efecto Doppler un poquito, ¿no es cierto? Si nosotros estamos viendo una luz, ¿no es cierto? La luz es un tipo de onda. El tipo de onda de la luz también tiene una frecuencia, ¿no es cierto? Pero cuando esta luz está en movimiento, ¿no es cierto? Con respecto a un observador, entonces eh, lo que hace es que el efecto Doppler em, lo que hace es que la velocidad de la luz, si la luz está en movimiento, la velocidad de la luz cambie, y esa velocidad de la luz va a cambiar, esa velocidad de la luz va a cambiar la frecuencia de la luz, y la frecuencia de la luz va a cambiar a nuestros ojos el color de la luz. Entonces, mientras más rápido circule una fuente de luz, ¿no es cierto? Digamos que nosotros tenemos una fuente de luz blanca, ¿no es cierto? Mientras más rápido circule la fuente de luz frente a nuestros ojos van a acumular al mismo tiempo la misma luz se va a acumular diferentes frecuencias. Esas frecuencias se suman y lo que hace es darnos una frecuencia errónea, digamos así. Y prácticamente nos va a decir que o vamos a ver esa luz como de un color diferente, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en las cámaras. En las cámaras, cuando ustedes hacen, no sé si alguien me entienda lo que voy a decir, cuando ustedes hacen tiempos de exposición demasiado grandes y pasan una luz demasiado rápida en el tiempo de exposición, esa luz sale con un color diferente a la que realmente tiene. Cambia un poquito la tonalidad, pero no es que realmente esté cambiando la tonalidad, sino que el efecto Doppler lo que nos dice es que al moverse muy rápido esa luz, ¿no es cierto? Las frecuencias se acumulan en el ojo, en ese caso en el receptor, que es la cámara, se acumulan y nos dan una frecuencia errónea que puede ser mayor, ¿no es cierto? Que de hecho va a ser mayor, una frecuencia mayor, y esa frecuencia mayor va a hacer que la tonalidad de la luz
con respecto a la luz original sea un poco diferente. Y ese es el efecto Doppler en la luz. Ahora, en el receptor va a pasar lo mismo. El efecto Doppler lo que nos dice es que mientras más rápido, ¿no es cierto? Mientras más rápido sea digamos así, el emisor de sonido, mientras se esté moviendo el emisor de sonido, ¿no es cierto? Más rápido, el receptor lo que en realidad va a captar es la onda en un momento específico, después se movió un poco el emisor, otra vez capta la misma onda y otra vez. Entonces, esas ondas se acumulan en el oído y lo que realmente da es el mismo sonido, pero variando mucho la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que realmente estoy midiendo aquí? Estoy midiendo, en este caso el emisor no se va a mover, pero el emisor va a emitir ondas en el líquido y ese líquido se va a convertir en un nuevo emisor porque va a rebotar del líquido, va a rebotar ondas y eso produce un efecto Doppler, ¿ya? Y ese efecto Doppler lo va a detectar el receptor. Entonces, mientras más rápido viaje el sonido, ¿no es cierto? Quiere decir que el líquido está viajando muy, muy rápido. Entonces ya sabemos que mientras más rápido viaje el sonido, no significa que el sonido aumentó, sino que lo que realmente aumentó es la velocidad del líquido, ¿no? La velocidad del líquido es el que aumentó y eso produjo un efecto Doppler que aumentó la frecuencia del sonido y esa frecuencia del sonido hizo que tal vez llegue un poco más rápido a este receptor de aquí. ¿Ya? Ese es el efecto Doppler. Y el otro es, como les dije, la velocidad de cambio, ¿no es cierto? Sí, bueno, en ese caso es la velocidad con la que viaja el fluido, ¿no es cierto? Y este ejemplo lo vamos a entender perfectamente em, cuando nosotros nadamos, por ejemplo, en el río Guárico intentamos cruzar, no lo podemos cruzar si es que no seguimos un poco el sentido de la corriente, ¿no es cierto? Entonces, cuando seguimos el sentido de la corriente, prácticamente lo que vamos a tener es, em, lo que vamos a tener es, em, lo que vamos a tener es un menor esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se intenta aquí? Es poner dos ultrasónicos, ¿no es cierto? Un poco desfasados, ¿no es cierto? Y los dos ultrasónicos van a emitir ondas, ¿no es cierto? Van a emitir ondas. Ahora, las ondas del ultrasónico 1 van a viajar con la dirección de flujo. Entonces, mientras más rápido lleguen, significa que el flujo es rápido, ¿no? Entonces, prácticamente la velocidad del flujo, en ese caso del líquido, va a ser directamente proporcional al tiempo. Entonces, ahí nosotros tenemos, eh, el cálculo del caudal a través del ultrasónico. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí, que yo, como veo estos sensores que hemos visto, funcionan para derivados del petróleo y así como de qué forma serían alimentados. No. A ver, yo les había dicho que el tubo Venturi, yo había encontrado que se utiliza mucho en los derivados del petróleo, sobre todo en las gasolineras, ¿no? En los dispensadores de gasolina o de diésel se utiliza el tubo Venturi para hacer mediciones, pero no es que solamente ahí se utilicen. Por ejemplo, nosotros tenemos que si tenemos una pasteurizadora, ¿no es cierto?, de leche, también nosotros necesitamos medir el caudal. Si nosotros tenemos una productora de aceite de palma africana, también necesitamos medir el caudal. Entonces, no solamente son los derivados del petróleo, ¿no? Sino que es en los diferentes procesos industriales, nosotros necesitamos medir el caudal. Entonces, por ejemplo, a veces para llenar tanques,
nosotros no podemos medir si no podemos medir cómo llenar un tanque, nosotros únicamente podemos llenar el tanque conociendo el caudal. Porque si nosotros tenemos que el caudal es 3 metros